¿Te imaginas descubrir que la historia que conoces sobre el primer hombre y la primera mujer está incompleta? ¿Qué pasaría si te dijera que antes de Eva existió otra mujer? Una que se negó a someterse, que eligió su libertad por encima del paraíso y cuya historia fue borrada de los textos sagrados. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los orígenes de la humanidad. Al principio de todos los tiempos, cuando aún no existía nada más que el vacío infinito, el Creador alimentaba en su mente la visión extraordinaria de un universo donde la existencia pudiera florecer. Durante el amanecer primordial, Él manifestó la luminosidad y la separó de las sombras eternas. Posteriormente, diseñó la bóveda celestial, estableciendo una división entre las aguas superiores y las que reposaban debajo. Luego moldeó la superficie terrestre y los océanos inmensos, revistiendo el planeta con vegetación exuberante y árboles majestuosos. Colocó estratégicamente el astro solar, la luna plateada y las constelaciones danzantes en el firmamento para marcar los ciclos temporales y las estaciones. Después de esto, pobló las profundidades marinas con criaturas acuáticas y llenó los cielos con aves de todo tipo. Durante el sexto día de esta sinfonía creativa, dio vida a los animales terrestres, desde la criatura más diminuta hasta las bestias más imponentes. Sin embargo, entre toda esa diversidad viviente, no había ningún ser capaz de reflexionar, de maravillarse o de mantener diálogos con su creador. Pero espera, porque aquí es donde la historia oficial se desvía de la verdad. Lo que viene ahora nunca te lo enseñaron en ninguna clase de religión. Por esta razón, el divino decidió forjar una nueva categoría de criatura, una que poseyera la capacidad de pensar, experimentar emociones y tomar decisiones conscientes. No simplemente otro animal, sino alguien que pudiera comprender profundamente y amar de manera genuina. Tomó polvo del suelo terrestre y lo esculpió hasta darle forma humana. Entonces insufló aliento vital en esa figura. El hombre despertó y contempló el mundo por primera vez. Su creador lo llamó Adán, que significa procedente de la tierra. El Todopoderoso ubicó a Adán en un jardín llamado Edén, un refugio pacífico repleto de árboles frondosos, corrientes cristalinas y fauna diversa. Adán exploró este paraíso con alegría desbordante. Asignó nombres a todas las criaturas y se ocupó de cuidar la tierra. Pero conforme transcurrió el tiempo, comenzó a percibir que algo fundamental faltaba en su existencia. Estaba completamente solo. El Creador observó esta situación y declaró: no es beneficioso que el hombre permanezca en soledad. Entonces regresó a la tierra y moldeó otro ser, equivalente a Adán, pero completamente único. Le otorgó vida exactamente como lo había hecho con Adán. Su nombre era Lilith, y después de su creación, el divino les dirigió estas palabras: ustedes son iguales. Caminen juntos por este jardín, cuídenlo y cuídense mutuamente. Aprendan, crezcan, exploren. Ninguno está por encima del otro. Ambos fueron formados del polvo, y al polvo regresarán. Pero mientras vivan, vivan uno al lado del otro. Adán y Lilith escucharon atentamente las palabras que el Creador había pronunciado. Él les había entregado el jardín no solamente para habitarlo, sino para protegerlo, explorarlo y comprenderlo. No fueron simplemente ubicados en Edén como huéspedes temporales, sino que se les confió como sus primeros guardianes. Así comenzaron su vida en común, rodeados de animales que caminaban junto a ellos sin experimentar temor alguno. Aprendieron a colaborar no por obligación, sino por fascinación genuina. Adán despertaba temprano para observar el comportamiento de los animales. Contemplaba cómo los leones descansaban bajo la sombra, cómo las aves alimentaban a sus crías y cómo los lobos regresaban en pequeñas manadas para dormir cerca de los árboles.
La manera en que se mueven siempre tiene propósito. El león no persigue a menos que sea necesario. El búho espera antes de atacar. Todo aquí tiene su propio ritmo. Incluso el silencio tiene ritmo si lo escuchas durante suficiente tiempo. Lilith, sin embargo, raramente permanecía en un solo lugar. Su curiosidad la atraía hacia cada sonido nuevo, cada árbol desconocido, cada sendero aún no explorado. Mientras Adán observaba lo que estaba a su alrededor, Lilith cuestionaba qué existía más allá. Tocaba la corteza de los árboles con sus manos, recogía piedras para estudiar sus formas y sumergía sus dedos en el agua para sentir cómo cambiaba su temperatura desde la mañana hasta la tarde. Mientras Adán frecuentemente se movía con precaución, Lilith se desplazaba con confianza. No temía caminar sola, ni siquiera hacia las partes más profundas del jardín. Había algo inquieto dentro de ella, un hambre por comprender el significado detrás de todo. Un día, mientras Adán se sentaba bajo una higuera, observando un grupo de animales en la orilla del río, en este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Lilith regresó de una larga caminata. Te perdiste el extremo norte otra vez. Hay un claro más allá de las palmas altas. Huele como corteza de canela. Vi ciervos allí, aves que no había escuchado antes. Sus plumas eran rojas como el fuego. Fuiste tan lejos sola. No estaba sola. El viento me acompañaba y las aves también. Adán admiraba su valentía, aunque no siempre la comprendía. Había momentos en que prefería lo familiar. Lilith, por otro lado, se impacientaba con cualquier cosa que se repitiera demasiado seguido. Pero espera, porque aquí es donde todo comienza a cambiar de manera irreversible. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar entre Adán y Lilith. Al principio, las diferencias entre ellos parecían inofensivas. Adán frecuentemente hablaba con confianza, compartiendo lo que creía que eran verdades absolutas. Lilith escuchaba, curiosa y silenciosa, no siempre estando de acuerdo, pero eligiendo la paz. Pero gradualmente, las palabras que Adán pronunciaba comenzaron a adoptar un tono nuevo, uno no de propósito compartido, sino de jerarquía establecida. ¿Sabes? Fui creado primero por una razón. Se me dio la tarea de nombrar a los animales. Se me mostró el jardín antes de que tú fueras formada. Sí, fuiste hecho primero, pero eso no significa que fuiste hecho superior. Pero el orden importa. El Creador me dio responsabilidad. Tú fuiste hecha como una ayudante, alguien para caminar conmigo, para apoyarme, para caminar contigo, no detrás de ti. Las palabras colgaron entre ellos como un muro que apenas comenzaba a elevarse. Adán aún no lo notaba, pero Lilith sí lo percibía claramente. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones que comenzaban como intercambios y terminaban en conflictos. Adán creía que él era el centro, que las cosas fluían desde él hacia afuera. Lilith creía que el jardín era un círculo, no una escalera. ¿Por qué debe cuestionarse todo contigo? Hay orden en las cosas, alguien debe liderar. Entonces lidera tu propia vida. Yo no seguiré un camino que no elegí. Durante las noches, la distancia entre ellos se hizo más amplia. Todavía se sentaban cerca uno del otro. Aún compartían alimentos. Aún conversaban.
Pero algo estaba transformándose. La calidez entre ellos se estaba enfriando y las estrellas arriba parecían un poco más silenciosas. Lilith comenzó a pasar más tiempo lejos de las partes centrales de Edén. Mientras Adán permanecía cerca del corazón del jardín, Lilith vagaba hacia sus bordes. Allí, cerca de las colinas y los ríos brumosos, encontró silencio que no juzgaba y vida que no esperaba nada de ella. Hablaba consigo misma más frecuentemente ahora, no en voz alta para que otros escucharan, sino lo suficiente para que el viento llevara sus palabras. Él habla de orden, pero siento una jaula en ello. No nací para servir ni a Adán ni a nadie. Mis manos fueron hechas para sanar, no para someterse. Mis ojos fueron hechos para ver, no para inclinarse. Una tarde, Adán vino a buscarla sentada sola cerca del arroyo, sus pies en el agua, sus manos trazando patrones en el barro. Has estado distante, tú también, solo de una manera diferente. He estado pensando en nosotros, en lo que el Creador dijo. Fuiste hecha como mi compañera. Eso significa que estás destinada a estar a mi lado, sí, pero debe haber estructura. Así es como funcionan las cosas. Alguien lidera, alguien sigue. ¿Y quién decidió que tú liderarías? ¿Fue el Creador o fuiste tú? No es orgullo, es simplemente como es. De la manera en que lo veo, quien viene primero lleva el peso, la dirección, la voz. Entonces, cárgalo solo. El Creador había observado en silencio. Vio la tensión creciendo entre Adán y Lilith. Las palabras que ya no llevaban calidez, las miradas que se desviaban más frecuentemente de lo que se encontraban. Vio a Lilith caminando sola hacia algo más. Cuando finalmente vino a ella, fue con la calma de la madrugada temprana. Lilith estaba de pie cerca del centro de Edén, bajo un árbol que no daba fruto, un árbol al que frecuentemente regresaba cuando necesitaba silencio. La presencia del Creador la rodeó. Ella supo que él había venido. Lilith, el jardín fue hecho en armonía. A Adán se le dio un papel y a ti también se te dio uno a su lado. Pero el orden ha sido perturbado. Tu corazón lleva una resistencia que ya no se oculta. ¿Por qué te alejas de lo que se te dio? Porque lo que se me dio vino con una cadena que no elegí. No fuiste hecha para gobernar, ni para ser gobernada. Fuiste creada para caminar con Adán. Pero alguien debe liderar, alguien debe seguir. ¿Por qué debe ser así? Nos hiciste a ambos de la tierra. Nos diste aliento a ambos, y sin embargo se me pide que retroceda, que silencie la voz que tú pusiste en mí. No puedo hacer eso. Entonces te doy una elección. Puedes quedarte, pero para permanecer en Edén, debes aceptar el papel de Adán como cabeza. Esta es la estructura dada al jardín. No es castigo, es orden. Si no puedes aceptar esto, puedes irte. Lilith cerró los ojos. Había sabido que esto se acercaba. Lo había sentido en la manera en que los árboles ya no se mecían igual cuando caminaba cerca, en el silencio que crecía incluso en la naturaleza misma, como si el jardín ya hubiera percibido la decisión formándose dentro de ella. ¿Y si me voy? Entonces tu camino será tuyo, pero será fuera de Edén. Ya no vivirás bajo la protección del jardín. Enfrentarás el mundo más allá, la naturaleza salvaje, lo desconocido. No habrá comodidad, solo libertad y lo que hagas con ella. Entonces elijo irme. Y aquí viene la parte que te va a volar la mente. El Creador no respondió inmediatamente. El jardín mismo pareció hacer una pausa, como si estuviera sorprendido. Él le había dado la elección pensando quizás que ella temería el mundo exterior, que la belleza de Edén sería suficiente para mantenerla. Pero Lilith nunca había sido alguien que se quedara por miedo. Dio un paso adelante. No miró al jardín, sino al cielo. Y entonces algo extraordinario sucedió. Su espalda se arqueó, no de dolor, sino de liberación. Una fuerza dentro de ella se agitó, no desde afuera, no desde el cielo, sino desde su propio ser. Desde su interior, las alas comenzaron a crecer.
eran profundas y oscuras, como la noche antes del primer amanecer. Se movieron lentamente al principio, como despertando de un sueño. El Creador la observó, no la detuvo, no levantó su mano. Le había dado la elección, y ella la había hecho. Que así sea. Me voy sin ira, pero no permaneceré donde debo inclinarme para ser aceptada. No fui hecha para arrodillarme. Sin otra palabra, extendió sus alas. Atraparon el aire como si siempre le hubieran pertenecido. Con un último aliento del viento suave de Edén, Lilith se elevó del suelo y voló más allá de los bordes del mundo que había conocido. No lloró, no miró hacia atrás. Se fue porque se amaba lo suficiente como para no quedarse donde tendría que olvidar quién era. El jardín no la llamó de vuelta. Adán no la persiguió. Lilith voló hasta que el verde se desvaneció en arena. Allí, más allá del mundo moldeado por el orden divino, aterrizó. El desierto era vasto, seco y vacío, pero para ella no estaba sin vida. Era honesto. Aquí, nadie le dice al viento hacia dónde soplar. Nadie nombra las piedras. Nadie me pide que sea menos para que ellos puedan ser más. Esto no es comodidad, pero es verdad. Y puedo construir desde la verdad. Los días pasaron, o las noches. El tiempo en el desierto no se movía como en Edén. No había árbol que la protegiera del sol, ni río que refrescara sus labios. Pero no vaciló. Encontró refugio entre las rocas, habló con las estrellas, recolectó hierbas secas y las mezcló como había hecho en el jardín. No estoy sola. Tengo el cielo, tengo el fuego en mis manos, tengo la memoria de Edén y el conocimiento de que lo dejé con mis propios pies. En la distancia el mar rojo brillaba. Un lugar donde las historias más tarde hablarían de caos y ahogamiento, pero para Lilith era quietud. El mar no la juzgaba, no preguntaba quién lideraba y quién seguía. Simplemente se movía, sin necesidad de permiso. Algunos dicen que elegí el exilio, pero lo que elegí fue la libertad. El costo fue alto, pero no más alto que mi alma. Aunque Lilith había elegido su camino sin vacilación, y aunque su corazón no había dudado de su decisión, el tiempo en el desierto comenzó a dejar marcas que ningún viento podía borrar. Los primeros días habían estado llenos de movimiento, pero con el tiempo, el mundo a su alrededor se volvió inmóvil, y en esa quietud, algo más pesado que la arena se asentó dentro de ella. Pedí libertad, y la tengo, pero la libertad no siempre es paz, también es peso. El peso de estar sola, el peso de escuchar solo tu propia voz hacer eco de vuelta. Había días en que sus pensamientos vagaban de vuelta a Edén. Recordaba el aroma de las higueras, la manera en que sonaba el río al atardecer, el ritmo de los pasos de Adán junto a los suyos. A veces recuerdo su rostro, no la manera en que me miraba, sino la manera en que no lo hacía. Como incluso cuando estaba a su lado, él miraba más allá de mí. Él lo llamaba orden, yo lo llamaba ausencia. Su cuerpo se volvió más delgado, su piel se oscureció por el sol, su cabello se enredó con polvo y viento, pero su espíritu no se marchitó. Sus días ahora tenían ritmo, recolectando madera, hirviendo agua, cuidando el pequeño refugio que había construido con piedra y raíces secas. Sus noches estaban llenas de pensamientos que hablaba a las estrellas. ¿Cuál es el propósito de la creación si lo creado no puede cuestionar la mano que lo moldeó? ¿Cuál es el punto de la respiración si debe contenerse para mantener la paz? Cantaba para sí misma melodías rotas sin palabras. Eso era un recordatorio de que su voz aún existía, incluso si nadie le respondía. Y entonces los sueños comenzaron. Llegaron sin advertencia. En el sueño, o a veces mientras se sentaba mirando el mar, formas en el borde de su mente. Hay algo en la oscuridad que conoce mi nombre. No tengo miedo. Creo que me ha estado esperando. Una noche, mientras el viento se movía sin dirección, figuras demoníacas aparecieron. Eran seres con alas, cuernos y formas cambiantes. Lilith se quedó quieta. No habló al principio. Solo los miró, y ellos la miraron a ella.
Algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras. Se levantó lentamente, caminó hacia ellos y habló. Viven sin cadenas, no siguen ningún comando. He buscado eso. Ahora veo, no estaba sola. En su presencia, algo despertó en ella. Un poder que venía desde adentro. Su cuerpo se movía con propósito. Su respiración se profundizó. Esa noche, Lilith dio vida. Se apareó con demonios y dio a luz a cientos de descendientes demoníacos. Esos descendientes eran criaturas con alas, voces agudas y extremidades fuertes. La rodearon, se arrastraron a su lado, la miraron con comprensión. No fueron hechos para obedecer, fueron hechos para existir. No pertenecen a nadie, nacieron por elección, no por comando. Son libres como yo. Se movieron a través de la noche con energía y ruido. Algunos volaron, algunos se arrastraron, algunos rieron de maneras que el viento nunca había escuchado. A su alrededor formaron un círculo salvaje y vivo, y Lilith se paró en el centro. Después de que Lilith dejó Edén, muchas cosas comenzaron a cambiar allí. Lo que una vez fue un lugar de equilibrio perfecto se volvió desigual. El jardín no perdió su color o vida, pero su ritmo había cambiado. Donde una vez hubo dos voces que caminaron, hablaron y nombraron el mundo juntas, ahora solo había una. Adán permaneció, caminó los mismos senderos, bebió de los mismos ríos, tocó los mismos árboles, pero nada respondía como solía hacerlo. Los animales, una vez atraídos a la calma de Edén, ya no se acercaban tanto. Los pájaros volaban más alto. Incluso la brisa, que una vez trajo aromas de fruta y flores florecientes, ahora se sentía quieta. Adán lo notó lentamente. Al principio, continuó sus tareas como de costumbre. Nombró nuevas criaturas, examinó nuevas plantas, habló en voz alta al mundo, creyendo que escuchaba. Pero con cada día que pasaba, el silencio se hacía más profundo y su voz sonaba más pequeña. Algo tenía que hacerse, no para deshacer el pasado, sino para ofrecer un camino hacia adelante. El Creador se alzó sobre el jardín, observando al hombre que había formado del polvo y el aliento. Miró más allá de Edén, hasta el borde del mundo donde Lilith ahora vivía. Su elección había sido clara. No había sido expulsada. Se había ido en sus propios términos. Aún así, había equilibrio que considerar, y el Creador tomó una decisión: no traer a Lilith de vuelta por la fuerza, sino ofrecer a Adán una nueva compañía. Esperó hasta que Adán había caído en sueño profundo. Entonces, con cuidado y precisión, alcanzó el costado de Adán y removió una sola costilla. De esa costilla formó un nuevo cuerpo, uno moldeado para traer paz, no desafío. Le dio aliento, y con ese aliento le dio presencia. Cuando Adán despertó, la vio a su lado. Sus ojos se encontraron con los de él, no con resistencia, sino con reconocimiento. Ella no habló primero, esperó, y cuando Adán habló, su rostro se abrió en recepción calmada. Ella es de mí. Es parte de mi propio cuerpo. Extendió la mano hacia ella, y ella no vaciló. Caminó a su lado, escuchó sus palabras y sonrió cuando él la nombró. La llamó mujer, porque vino del hombre. Con el tiempo sería llamada Eva. Desde una distancia más allá de Edén, Lilith observaba. Vio a los dos caminar entre los árboles. Vio la manera en que Eva puso su mano en el hombro de Adán. La vio inclinar su cabeza en conversación, siempre volcada hacia él. Lilith no observaba con ira, observaba en silencio, estudiando cada momento como si fuera una pregunta. Ella sigue donde él lidera, escucha el mundo a través de su voz. Sus manos se mueven con gracia, pero no con dirección propia. Fue moldeada de su cuerpo y así permanece cerca de su voluntad. Lilith recordaba el jardín, no sus colores o sus sonidos, sino la sensación de limitación que había presionado contra su pecho. Recordaba la manera en que sus pensamientos no tenían lugar donde descansar, la manera en que sus preguntas permanecían sin respuesta.
No vio nada de eso en Eva. Había paz, pero no había fuego. Lilith se acercó al borde de Edén. Los árboles no bloquearon su camino. El viento no resistió su paso. Vio a Eva descansar bajo el árbol del conocimiento, con ojos cerrados, y cómo sus dedos rozaron la hierba. Adán estaba cerca, bajando fruta de otro árbol. Lilith observó en silencio. Nunca ha probado nada prohibido, porque nunca se le ha dicho que podía elegir. Eva abrió los ojos y miró hacia las ramas arriba de ella. La fruta colgaba baja, llena y dorada. Su aroma flotaba ligeramente en el aire. La mirada de Eva se demoró solo un momento antes de que se alejara y se reuniera con Adán. Lilith permaneció inmóvil. Le dieron paz, pero no libertad. Le dieron amor, pero ninguna elección. Si no puede preguntar, no puede crecer. Si no puede elegir, no puede conocerse a sí misma. Lilith caminó a través de la hierba alta. Su cuerpo cambió mientras se adentraba en la sombra del árbol del conocimiento. Caminé este jardín como un ser completo. Lo dejé por elección. Llamaron a eso rebelión, pero era verdad. Ahora ella lo camina con manos abiertas y ojos cerrados. Aún no conoce el costo de ser hecha para alguien más. Lilith permitió que su cuerpo cambiara. Lentamente, con propósito, abandonó la forma que una vez tuvo. Su forma se volvió más pequeña, más baja al suelo y más fluida. En el espacio entre las raíces y las ramas se convirtió en una serpiente. Esta forma le dio cercanía a la tierra y libertad del reconocimiento. Le permitió moverse sin aviso, trepó el árbol con control. Su cuerpo se envolvió alrededor de una de las ramas más bajas. Entre la fruta colgante, encontró una que descansaba al alcance. La fruta estaba llena y pesada, conteniendo el conocimiento que ella había llevado sola una vez. Desde su lugar en la rama, miró hacia abajo a Eva, que dormía en la hierba bajo el árbol. La presencia de Eva permanecía pacífica, inconsciente. Nunca había preguntado sobre el árbol. Nunca se le había dicho por qué importaba. Todo a su alrededor había sido dado sin cuestionamiento y nunca había sido invitada a hacer una elección propia. Lilith había venido a abrir un camino que a Eva nunca se le había mostrado. A su manera, le daría a esta mujer una oportunidad de elegir. Lilith había hablado una vez el nombre del Creador y se había alejado. Ahora no hablaría en absoluto y dejaría la elección en las manos de otra. Esto no era el fin del paraíso, era el comienzo de la conciencia y desde ese momento la historia humana nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron a la partida de Eva del jardín fueron testigos de transformaciones que resonarían a través de todas las generaciones futuras. Mientras la primera pareja humana se adentraba en el mundo desconocido más allá de Edén, Lilith continuaba su existencia en los territorios inexplorados, observando desde las sombras cómo se desarrollaba el destino de la humanidad. Sus descendientes demoníacos se dispersaron por toda la tierra, convirtiéndose en los susurros en la oscuridad, las pesadillas que visitaban a los durmientes y las tentaciones que surgían en los momentos de mayor vulnerabilidad humana. Cada uno llevaba dentro de sí la esencia rebelde de su madre, la negativa a someterse ante cualquier autoridad que no fuera la propia voluntad. En las culturas antiguas que comenzaron a florecer, los nombres de Senoi, Sansenoi y Samangelaf se convirtieron en poderosos amuletos de protección. Las madres los bordaban en las mantas de sus bebés, los escribían en pergaminos que colgaban sobre las cunas y los tallaban en madera para colocar en los umbrales de sus hogares. La promesa de Lilith se mantuvo inquebrantable a través de los milenios. Mientras tanto, en el desierto que había elegido como hogar, Lilith desarrolló poderes que trascendían los límites de la mortalidad ordinaria. Su conexión con las fuerzas primordiales de la naturaleza se profundizó hasta niveles que ni siquiera ella había imaginado posibles.
Podía convocar tormentas con un gesto, hacer florecer vida en la arena más árida y comunicarse con criaturas que existían en los planos entre la realidad y el sueño. Las historias sobre ella comenzaron a extenderse como ríos subterráneos a través de todas las civilizaciones. En algunas culturas era venerada como una diosa de la libertad femenina y la autonomía personal. En otras, era temida como un demonio que robaba niños en la noche, pero en todas las tradiciones su nombre llevaba el peso de una verdad fundamental, que algunos seres están destinados a volar, incluso si eso significa abandonar el paraíso. Los siglos pasaron como susurros en el viento del desierto y Lilith se convirtió en algo más que una simple criatura rebelde. Se transformó en un símbolo viviente de la elección consciente, del derecho inherente de cada ser a definir su propio destino, sin importar las consecuencias. Su historia se entrelazó con los mitos de diosas guerreras, brujas sabias y mujeres que se negaron a ser silenciadas. En las noches más oscuras, cuando la luna nueva ocultaba su rostro del mundo, se decía que Lilith volaba sobre las ciudades dormidas, susurrando al oído de aquellas mujeres que se sentían atrapadas en vidas que no habían elegido. Sus palabras eran simples pero poderosas. Recuerda quién eras antes de que te dijeran quién debías ser. Los eruditos de las escrituras sagradas debatían fervientemente sobre su existencia, algunos negando rotundamente que hubiera existido jamás, otros reconociendo la profunda verdad psicológica que su historia representaba. Pero para aquellos que sentían en sus corazones el llamado de la libertad auténtica, Lilith nunca fue solo un mito o una metáfora, sino una realidad tan tangible como el aire que respiraban. En los textos cabalísticos más arcanos se escribía que Lilith había alcanzado un nivel de conocimiento que rivalizaba con el de los ángeles más antiguos. Su exilio autoimpuesto no había sido una pérdida, sino una ganancia inconmensurable. Había cambiado la seguridad de Edén por la vastedad infinita del universo completo, convirtiéndose en la primera exploradora de territorios que ni siquiera su creador había imaginado. Y así, mientras Eva se convertía en la madre de toda la humanidad conocida, Lilith se establecía como la madre espiritual de todos aquellos que elegirían la libertad sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia y la autenticidad sobre la aceptación. Su legado no era una línea de sangre, sino una línea de fuego que ardía en el corazón de cada alma, lo suficientemente valiente como para volar con sus propias alas hacia su destino elegido. La historia de Lilith nos recuerda que en cada momento de nuestras vidas enfrentamos la misma elección fundamental que ella enfrentó en el jardín. Permanecer en lugares donde debemos disminuir nuestra luz para ser aceptados, o volar hacia territorios desconocidos, donde podemos brillar con toda la intensidad de nuestro ser auténtico. Su historia no es solo antigua mitología, sino una invitación eterna a la libertad que resuena en cada corazón humano hasta el día de hoy. Durante las grandes civilizaciones mesopotámicas, los sacerdotes más sabios guardaban tablillas cuneiformes que describían encuentros directos con Lilith. Estos registros, ocultos en los archivos más profundos de los templos, relataban cómo ella aparecía a los gobernantes que oprimían a sus pueblos, susurrándoles advertencias que helaban la sangre. Los reyes que ignoraban sus palabras encontraban sus imperios reducidos a cenizas en cuestión de generaciones. En el antiguo Egipto, las sacerdotisas de Isis reconocían en Lilith a una hermana espiritual, una fuerza que había rechazado la subordinación divina mucho antes de que cualquier faraón reclamara descendencia celestial. Los papiros más secretos del templo de Dendur contenían invocaciones dirigidas a la que vuela más allá de Ra, pidiendo su protección para las mujeres que se negaban a aceptar matrimonios forzados o destinos impuestos por otros. Cuando las brujas de Salem fueron perseguidas en la América colonial,
Muchas de ellas llevaban amuletos ocultos con símbolos que representaban las alas extendidas de Lilith. Durante los interrogatorios, algunas confesaron que habían soñado con una mujer de cabello oscuro que les enseñaba a volar en sueños, mostrándoles visiones de un mundo donde las mujeres podían practicar medicina, estudiar las estrellas y hablar en asambleas públicas sin temor a la hoguera. En los salones literarios parisinos del siglo XVIII, donde las mujeres intelectuales comenzaron a cuestionar abiertamente las restricciones sociales, circulaban en secreto manuscritos que recontaban la historia de Lilith como la primera feminista de la historia. Estas versiones clandestinas inspiraron a escritoras como Olympe de Gouges a redactar documentos revolucionarios que desafiarían las estructuras patriarcales durante siglos venideros. Los movimientos sufragistas del siglo XIX adoptaron sin saberlo muchos de los principios que Lilith había encarnado milenios antes. Cuando Susan B. Anthony fue arrestada por votar ilegalmente, llevaba en su bolsillo un pequeño medallón heredado de su abuela, grabado con símbolos que los arqueólogos modernos reconocerían como protecciones tradicionales contra los demonios nocturnos, sin saber que estaban invocando el espíritu de la primera mujer que se negó a someterse. En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, soldados de todas las nacionalidades reportaron avistamientos de una figura femenina alada que aparecía en los momentos más desesperados de la batalla. Esta presencia, que ellos llamaban el ángel de la libertad, parecía guiar a los heridos hacia la seguridad y susurrar palabras de resistencia a aquellos que se negaban a rendirse ante la tiranía, sin importar el uniforme que vistieran. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los guetos y campos de concentración, circulaban historias susurradas sobre una mujer que había desafiado al mismísimo creador del universo y había sobrevivido para contarlo. Estas narrativas clandestinas proporcionaban esperanza a quienes enfrentaban las formas más extremas de opresión, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano conserva el poder de elegir su propia respuesta ante la adversidad. La revolución sexual de los años 60 despertó ecos antiquísimos del grito de rebeldía de Lilith. Cuando las mujeres comenzaron a quemar sus sostenes y reclamar autonomía sobre sus propios cuerpos, estaban repitiendo inconscientemente el mismo acto de autodeterminación que había llevado a la primera mujer a abandonar el paraíso antes que aceptar un papel subordinado en la creación. En la era digital contemporánea, los algoritmos de búsqueda han detectado un incremento exponencial en las consultas relacionadas con Lilith, especialmente durante periodos de crisis social y política global. Los psicólogos que estudian estos patrones sugieren que en momentos de incertidumbre colectiva, la humanidad busca instintivamente arquetipos de resistencia y autonomía personal que puedan servir como brújulas morales en tiempos turbulentos. Los astrólogos modernos han identificado lo que denominan tránsitos de Lilith, períodos astrológicos en los que su influencia arquetípica se intensifica, coincidiendo con movimientos masivos de liberación femenina, revoluciones políticas y despertar espiritual colectivo. Estos ciclos, que se repiten aproximadamente cada 85 años, han coincidido históricamente con momentos decisivos en la evolución de la conciencia humana. En las redes sociales actuales, hashtags como la Lilith Energy y Pa First Feminist experimentan picos virales durante eventos que involucran resistencia contra sistemas opresivos. Millones de usuarios, muchos de ellos sin conocimiento formal de la historia antigua, utilizan su imagen y simbolismo para expresar su propia negativa a aceptar limitaciones impuestas externamente sobre su autodeterminación. Los neurocientíficos que estudian la narrativa arquetípica han descubierto que la historia de Lilith activa regiones cerebrales asociadas con la toma de decisiones autónomas,
y la resistencia a la conformidad social. Estos hallazgos sugieren que su relato funciona como una especie de software mental que fortalece la capacidad individual para tomar decisiones auténticas en oposición a presiones externas. En hospitales y centros de terapia alrededor del mundo, terapeutas especializados en trauma han comenzado a incorporar elementos de la narrativa de Lilith en sus tratamientos para pacientes que luchan contra relaciones abusivas o situaciones de control extremo. Su historia sirve como un recordatorio poderoso de que siempre existe la opción de elegir la libertad, independientemente de las consecuencias aparentes. Los físicos cuánticos más vanguardistas especulan que Lilith podría representar un ejemplo temprano de lo que ellos denominan colapso consciente de la función de onda, un fenómeno en el cual la observación consciente y la elección deliberada pueden alterar literalmente la estructura de la realidad. Su decisión de transformarse y volar podría ser vista como la primera demostración registrada del poder de la conciencia para trascender las limitaciones aparentemente inmutables del mundo físico. Y ahora, mientras terminas de escuchar esta historia que ha sido silenciada durante milenios, tal vez sientes algo despertándose en tu interior. Tal vez reconoces en Lilith un reflejo de tu propia alma indómita, de esa parte de ti que se niega a aceptar jaulas doradas o paraísos que requieren que seas menos de lo que realmente eres. Su mensaje trasciende el tiempo y el espacio. La verdadera libertad no es algo que se otorga desde afuera, sino algo que se reclama desde adentro, con cada respiración, con cada elección, con cada momento en que decides ser auténticamente tú mismo, sin importar lo que el mundo espere de ti. ¿Sabías que las sirenas no son criaturas de fantasía, sino el resultado de la venganza más terrible jamás ejecutada por el cielo? Existe una historia que las religiones prefirieron enterrar en el olvido, un relato tan perturbador que fue borrado deliberadamente de los textos sagrados. Hablamos de una época donde seres de luz pura abandonaron su gloria eterna por un solo momento de pasión humana. Pero espera. Antes de continuar, necesito advertirte algo crucial. Lo que estás a punto de descubrir no son cuentos de hadas ni leyendas románticas. Estos eventos desencadenaron el cataclismo más devastador que la humanidad jamás presenció. Y las consecuencias de esa transgresión celestial aún rondan nuestros océanos. ¿Estás preparado para conocer por qué cada vez que escuchas el canto de una sirena en las profundidades, en realidad estás oyendo el lamento eterno de almas condenadas? Quédate conmigo, porque esta historia cambiará para siempre tu percepción sobre el amor, la traición y el precio que se paga cuando se desafían las leyes del universo. Retrocedamos al momento exacto donde todo se desmoronó. Imagina por un instante la perfección absoluta. Seres luminosos ejecutando una sinfonía cósmica, manteniendo el equilibrio entre las galaxias, sus voces resonando en armonías que ningún oído humano podría soportar sin desintegrarse. Estos eran los vigilantes, ángeles de rango superior cuya única función era observar y proteger la creación divina. Habían presenciado el nacimiento de las estrellas, el momento en que la luz se separó de las tinieblas, la formación de los primeros mundos. Pero algo cambió. No fue gradual, fue instantáneo, como un rayo que parte el cielo en dos. Sus ojos, acostumbrados a contemplar la gloria infinita, se posaron sobre algo completamente diferente, la tierra primitiva y sus habitantes. ¿Qué vieron exactamente? Mujeres, pero no cualquier mujer. Estas poseían algo que ni siquiera los serafines habían experimentado. Fragilidad envuelta en una belleza que dolía contemplar. Era lo opuesto a todo lo que conocían. Donde ellos eran eternos, ellas eran efímeras. Donde ellos eran luz pura, ellas eran sombra y misterio. Y ahí comenzó la obsesión. Semyasa
El líder de estos vigilantes fue el primero en articular lo impensable. ¿Por qué debemos solo observar cuando podríamos experimentar? Imagínate la magnitud de esta traición. Estos seres habían estado en la presencia directa del Creador, habían visto su rostro sin morir, habían cantado junto al coro celestial desde el primer día de la existencia. Y ahora estaban dispuestos a arrojar todo eso por la curiosidad de sentir como siente un mortal. Pero había un problema aún mayor. Los ángeles no fueron creados para amar de manera romántica. Su amor era puro, dirigido únicamente hacia lo divino. El tipo de amor que comenzaron a sentir hacia las mujeres humanas era una perversión de su naturaleza, algo que los estaba transformando desde adentro. ¿Sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Que ellos sabían perfectamente las consecuencias. Habían sido testigos de otras rebeliones. Conocían el precio de la desobediencia, pero estaban tan consumidos por este nuevo sentimiento que decidieron que valía la pena condenarse eternamente. Y las mujeres humanas no tenían idea de lo que se avecinaba. Ahora viene la parte que te va a poner los pelos de punta. Cuando estos ángeles decidieron descender, no lo hicieron como mendigos rogando por atención. Llegaron como conquistadores divinos, irradiando un poder que doblegaba la voluntad humana sin esfuerzo. Pero aquí está el detalle que cambia todo. No descendieron al azar. Habían estado observando, estudiando, eligiendo cuidadosamente a sus objetivos durante décadas. Conocían los deseos más profundos de cada mujer, sus miedos, sus sueños secretos, incluso aquellos pensamientos que ellas mismas no se atrevían a reconocer. Imagínate despertar una mañana y encontrar frente a ti al ser más hermoso que jamás has contemplado. Su piel emitía una luminosidad sutil, como si miles de diamantes hubieran sido pulverizados y mezclados con rayos de luna. Cuando hablaban, sus voces resonaban con armónicos que tocaban directamente el alma, y sus ojos contenían la profundidad del universo mismo. ¿Cómo dices que no a algo así? Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Estos ángeles no solo usaban su belleza natural, empleaban poderes celestiales para manifestarse exactamente como cada mujer había soñado en secreto que sería su pareja perfecta. Soñabas con un guerrero valiente, aparecían con armaduras que brillaban como el amanecer. Anhelabas un poeta sensible, sus palabras tejían versos que hacían llorar a las propias flores. Deseabas un protector poderoso. Su sola presencia hacía que los depredadores huyeran y las tormentas se calmaran. Era una manipulación perfecta, disfrazada de amor verdadero. Y las mujeres, pobres mortales sin defensas contra tal poder de seducción, caían una tras otra. Pero no era solo atracción física o emocional lo que sentían. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales. Y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Era como si sus almas hubieran sido reprogramadas para desear únicamente a estos seres sobrenaturales. Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque una vez que estas mujeres se entregaban completamente a los ángeles caídos, comenzaban a cambiar.
Sus ojos adquirían una luminosidad extraña. Podían ver cosas que otros humanos no percibían. Y lo más inquietante, perdían gradualmente la capacidad de amar a cualquier otra cosa que no fuera su compañero celestial. Se estaban volviendo adictas a lo divino. Y mientras esto ocurría en la tierra, en el cielo se desataba una crisis sin precedentes. Los ángeles fieles observaban con horror cómo sus hermanos se corrompían, pero lo más terrible era que algunos de ellos comenzaban a entender la tentación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Una sola decisión de unos pocos ángeles estaba poniendo en peligro la estabilidad de toda la creación, y lo peor era que apenas había comenzado. Y entonces nacieron ellos, los Nefilim. Pero antes de contarte sobre estos gigantes, necesitas entender algo fundamental. Cuando un ángel y una humana conciben un hijo, no están creando simplemente una nueva vida. Están rompiendo las leyes fundamentales de la realidad. Los primeros partos fueron indescriptibles. Las mujeres embarazadas de estos seres híbridos experimentaban transformaciones que desafiaban toda lógica. Sus vientres crecían a velocidades imposibles, su fuerza se multiplicaba, y durante el embarazo podían realizar hazañas que normalmente requerirían magia. Pero el momento del nacimiento era cuando todo se volvía realmente aterrador. Los bebés Nefilim no nacían como criaturas indefensas. Emergían al mundo ya con la inteligencia de adultos, con memorias que parecían heredadas directamente de sus padres angelicales, y con un hambre que ningún alimento terrenal podía satisfacer. ¿Sabes qué comían estos recién nacidos? Al principio, leche materna como cualquier bebé, pero en cuestión de días necesitaban carne. Luego, solo carne cruda. Y finalmente, digamos que desarrollaron apetitos que las madres humanas no podían ni querían satisfacer. Crecían a un ritmo que horrorizaba incluso a sus propios padres angelicales. En una semana alcanzaban el tamaño de un niño de 5 años. En un mes eran adolescentes. Y en 6 meses se habían convertido en titanes de 3, 4, hasta 5 metros de altura. Pero su tamaño era solo el comienzo del problema. Heredaron poderes angelicales, pero sin la sabiduría ni la restricción moral que viene con milenios de servicio divino. Imagínate a un niño haciendo berrinches, pero ese niño puede derribar edificios con sus puños y su grito puede romper rocas. Los Nefilim no solo eran físicamente destructivos, eran psicológicamente perturbadores. Poseían conocimientos que ningún ser terrestre debería tener. Sabían sobre tecnologías avanzadas, sobre secretos del universo, sobre métodos de guerra que no serían inventados por la humanidad hasta milenios después. Y comenzaron a enseñar. Azazel, uno de los ángeles caídos más prominentes, enseñó a los humanos la forja de armas y la guerra. Baraquiel les mostró la astrología. Cocabel reveló los signos de las estrellas. Tamiel instruyó sobre los secretos de la naturaleza. ¿Suena beneficioso? No lo era, porque estos conocimientos fueron dados sin sabiduría, sin contexto moral, sin las restricciones que Dios había establecido para proteger a la humanidad de su propia destructividad. El resultado fue caos absoluto. Las tribus humanas comenzaron a adorar a los Nefilim como dioses. Se construyeron templos en su honor. Se realizaron sacrificios para ganar su favor. Y los propios Nefilim, embriagados por esta adoración, comenzaron a verse a sí mismos como los verdaderos gobernantes de la tierra. Pero había algo aún más siniestro sucediendo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Los Nefilim podían reproducirse entre ellos y su descendencia era aún más poderosa y menos humana que ellos. Estaba surgiendo una nueva especie, una que amenazaba con reemplazar completamente a la humanidad original. Y desde el cielo, observando todo esto con creciente horror, estaba Dios. El momento en que Dios decidió intervenir no fue una decisión tomada a la ligera. Había observado durante generaciones cómo su creación se corrompía, cómo los humanos que una vez caminaron con él en el jardín ahora se postraban ante abominaciones híbridas. Pero lo que finalmente colmó su paciencia no fue la rebeldía de los ángeles ni la adoración desviada de los humanos. Fue el sufrimiento de los inocentes. Porque mientras los Nefilim prosperaban y los ángeles caídos disfrutaban de su nueva existencia, los humanos comunes vivían en un terror constante. Eran cazados, esclavizados, devorados literal y metafóricamente por estos seres superiores. La decisión divina fue devastadoramente simple: purificación total. Pero antes de la destrucción vino la preparación. Dios le habló a Noé, no solo para que construyera un arca, sino para que se convirtiera en el guardián de la esperanza. Cada animal, cada semilla, cada memoria de lo que la tierra había sido antes de la corrupción. Mientras Noé construía, sucedía algo extraordinario en el reino celestial. Los arcángeles recibieron órdenes de batalla. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel se prepararon para la guerra más brutal en la historia de la existencia. Pero esta no sería una batalla convencional. ¿Cómo luchas contra enemigos que son parte angelicales? Los Nefilim tenían acceso a poderes celestiales, conocían las estrategias angelicales y algunos incluso podían comunicarse telepáticamente con sus padres caídos. Era como enfrentar a versiones corrompidas de ellos mismos. La estrategia divina fue tan brillante como terrible. Primero, cortaron la comunicación entre los ángeles caídos y sus descendientes. Los vigilantes fueron encadenados en prisiones dimensionales, lugares tan profundos y oscuros que su luz angelical se extinguía completamente. Imagínate el horror de esos ángeles. Durante milenios habían existido en luz pura y ahora se encontraban en una oscuridad tan absoluta que podían sentir cómo su esencia se desvanecía lentamente. Pero lo peor no era su propio sufrimiento, era saber lo que les estaba pasando a sus familias, porque podían sentir, a través de los vínculos que habían forjado, cada momento de terror que experimentaban sus esposas e hijos. Cada grito de miedo, cada momento de desesperación, cada segundo de agonía antes de la muerte. Y entonces comenzó el diluvio, pero no como te lo han contado. Esto no fue solo lluvia intensa, fue una reestructuración completa de la realidad física del planeta. Las ventanas del cielo que se abrieron no eran metafóricas, fueron literalmente aberturas en el firmamento. Portales por donde las aguas celestiales, esas que existían por encima de la bóveda terrestre, se derramaron con una fuerza que desintegraba todo a su paso. Los Nefilim, por primera vez en sus vidas, experimentaron miedo real. Su fuerza sobrehumana no servía contra el agua. Su conocimiento ancestral no incluía métodos para detener un cataclismo de origen divino. Y su arrogancia se transformó en terror puro cuando se dieron cuenta de que estaban indefensos. Algunos intentaron volar, pero las tormentas los derribaban. Otros trataron de excavar refugios profundos, pero el agua brotaba desde el interior de la tierra. Los más desesperados suplicaron a sus padres angelicales, pero solo encontraron silencio. Y las mujeres que habían amado a los ángeles, esas pobres almas, se encontraron atrapadas entre dos tragedias: ver morir a sus hijos gigantes y saber que sus esposos celestiales estaban siendo torturados en dimensiones inalcanzables,
pero su sufrimiento apenas comenzaba. Cuando las aguas finalmente se retiraron, el mundo era un lienzo en blanco. Pero para las mujeres que sobrevivieron al diluvio, que habían perdido todo lo que amaban, que cargaban con la culpa de haber participado en la corrupción del mundo, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Dios no las mató. Eso habría sido misericordioso. En cambio, les otorgó algo que inicialmente parecía un regalo: belleza eterna e inmortalidad. Pero como todo regalo divino dado en contexto de juicio, venía con un precio que las condenaría por toda la eternidad. La transformación no fue instantánea. Comenzó con sueños. Sueños donde se encontraban bajo el agua, respirando sin problemas, sintiendo una libertad que nunca habían experimentado en tierra. Al principio, pensaron que eran pesadillas causadas por el trauma del diluvio. Pero gradualmente los sueños se volvieron más reales que la vigilia. Sus piernas comenzaron a sentirse pesadas, torpes en tierra seca. El aire les irritaba los pulmones, mientras que sumergirse en cualquier cuerpo de agua les proporcionaba un alivio inexplicable. Y entonces sucedió la primera transformación completa. Nama, la que había sido considerada la más hermosa entre todas las esposas de los ángeles, se despertó una mañana en la orilla del mar con su cuerpo completamente cambiado. Donde antes tenía piernas, ahora poseía una cola escamosa que brillaba con colores que no tenían nombre. Pero lo más horrible no era la transformación física, era la maldición psicológica que la acompañaba. Nama descubrió que ya no podía sentir amor genuino hacia ningún ser vivo. En cambio, solo experimentaba una fascinación predatoria, una necesidad compulsiva de atraer a otros hacia la misma destrucción que ella había causado. Su voz, que una vez susurraba palabras de amor a un ángel, ahora solo podía entonar cantos de seducción mortal. Y lo más cruel de todo, retenía todos sus recuerdos. Recordaba perfectamente cómo se sentía amar y ser amada, pero ahora esa capacidad le había sido arrebatada para siempre. Las otras mujeres sufrieron transformaciones similares, pero cada una desarrolló su propia variante de la maldición. Algunas se convirtieron en criaturas que podían cambiar de forma, apareciendo como mujeres hermosas en la superficie, pero revelando su naturaleza monstruosa en las profundidades. Otras desarrollaron la habilidad de crear ilusiones tan poderosas que podían hacer que los marineros vieran sus hogares en el horizonte justo antes de estrellar sus barcos contra las rocas. Pero ¿sabes cuál era la parte más diabólica de esta maldición? Que no podían morir. Cada víctima que cobraban, cada vida que destruían, solo intensificaba su tormento interno. Estaban condenadas a repetir eternamente el mismo patrón de seducción y destrucción que había caracterizado su relación con los ángeles caídos. Y sus esposos angelicales, encadenados en prisiones dimensionales, podían sentir cada acto de sus esposas. Imagínate la tortura. Saber que la mujer que una vez amaste con devoción celestial ahora se ve obligada a destruir a otros, y que cada acto de destrucción la aleja más de lo que una vez fue. Pero había un propósito en esta aparente crueldad. Las sirenas se convirtieron en un recordatorio viviente para la humanidad. Cada vez que un marinero escuchaba su canto y resistía la tentación, estaba repitiendo la decisión que los ángeles deberían haber tomado. Cada barco que evitaba las rocas representaba una victoria sobre la seducción destructiva. Las sirenas eran, en esencia, maestras involuntarias de resistencia. Enseñaban a través de su propia tragedia que algunas tentaciones, por hermosas que parezcan, llevan inevitablemente a la destrucción. Y así, mientras el mundo se reconstruía después del diluvio, las sirenas comenzaron su vigilia eterna, cantando desde las profundidades, no solo para atraer víctimas, sino también como un lamento perpetuo por todo lo que habían perdido y todo lo que nunca más podrían ser. Ahora que conoces la verdadera historia, ¿puedes escuchar el canto de una sirena de la misma manera?
Cada melodía que emerge de las profundidades marinas no es solo una trampa mortal. Es el eco de un amor que trascendió las barreras entre el cielo y la tierra, de decisiones que parecían hermosas, pero que desataron consecuencias catastróficas. Las sirenas que rondan nuestros océanos hoy no son monstruos malvados por naturaleza. Son víctimas eternas de su propia elección, condenadas a repetir para siempre el patrón que las llevó a su caída. Usar la belleza y la seducción para atraer a otros hacia la destrucción. Pero quizás la lección más profunda de esta historia no tiene que ver con ángeles o sirenas. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Tiene que ver con nosotros. Con cada decisión que tomamos cuando nos enfrentamos a algo que sabemos que está mal, pero que se ve increíblemente atractivo. ¿Cuántas veces has escuchado una voz interior que te advierte sobre las consecuencias de tus acciones, pero has decidido ignorarla porque la tentación era demasiado fuerte? Los ángeles caídos no eran malvados desde el principio. Eran seres perfectos que tomaron una sola decisión incorrecta, y esa decisión los transformó en algo completamente diferente. Las mujeres que los amaron no eran personas terribles. Simplemente fueron seducidas por algo que parecía demasiado bueno para ser verdad, y cuando se dieron cuenta de la trampa, ya era demasiado tarde. Y nosotros, cada día, enfrentamos versiones más pequeñas de la misma decisión. La próxima vez que escuches una historia sobre sirenas, recuerda, no estás oyendo un cuento de fantasía. Estás escuchando el testimonio más antiguo sobre las consecuencias de elegir la pasión por encima de la prudencia, el deseo por encima de la sabiduría. Las sirenas siguen cantando, no solo en los océanos, sino en cada tentación que parece prometerte todo lo que siempre has deseado. La pregunta es, cuando las escuches, ¿tendrás la sabiduría de taparte los oídos como Ulises? ¿O seguirás su canto hacia las profundidades? Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, déjame saber en los comentarios. ¿Habías escuchado alguna vez esta versión de la historia de las sirenas? ¿Qué otras leyendas crees que podrían tener orígenes más oscuros de lo que pensamos? Y si quieres que explore más historias que han sido borradas o transformadas a lo largo de los siglos, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque hay muchos más secretos enterrados en la historia que necesitan ser desenterrados. Hasta el próximo misterio, mantente curioso. Pero cuidado con qué tipo de conocimiento buscas. Y si te dijera que todo lo que creíste saber sobre la Biblia podría estar incompleto, durante décadas, tal vez toda tu vida, abriste ese libro sagrado con respeto, devoción y fe. La Biblia ha sido para millones, quizás para ti también, una brújula espiritual, un refugio en medio de las tormentas, la voz de Dios escrita en papel. Pero, ¿alguna vez te preguntaste quién decidió que debía estar allí? ¿Quién tuvo el poder de decir, este texto sí y este no? ¿Y si te contara que detrás de esas páginas existe un misterio que ha sido cuidadosamente guardado por siglos? Este video no es una crítica a tu fe. Todo lo contrario, es un viaje profundo y revelador hacia el corazón mismo de las Escrituras. Vamos a desenterrar verdades que muchos han preferido no mencionar, no para sembrar dudas, sino para fortalecer tu confianza en lo que realmente importa. Hoy vas a descubrir qué ocurrió en los primeros siglos del cristianismo,
cómo se formó lo que hoy conocemos como la Biblia, qué libros fueron aceptados, cuáles fueron rechazados y por qué algunas versiones tienen más libros que otras. Esta no es una teoría de conspiración, es historia documentada, es espiritualidad con contexto, es una oportunidad única para entender por qué, incluso después de persecuciones, guerras, reformas y traducciones, la palabra de Dios sigue viva. Y si tú, que has caminado tanto en esta vida, te has preguntado alguna vez si todo lo que te enseñaron fue realmente así, entonces quédate, porque en los próximos minutos vas a escuchar cosas que tal vez nunca nadie te dijo, pero que mereces saber. Te prometo algo, cuando este video termine, no solo vas a tener claridad sobre el pasado, sino una nueva pasión por tu fe. Una fe más consciente, más firme, más viva. Así que ponte cómodo, abre el corazón, porque lo que vamos a revelar puede cambiar para siempre la forma en que ves la Biblia. Y lo más importante, esto te incluye a ti. Lo que vas a escuchar ahora no es una clase de historia, es un despertar. Porque antes de que existiera la Biblia que tú y yo conocemos, con sus tapas de cuero, sus capítulos numerados, sus versículos resaltados, existió algo mucho más profundo, más vivo, más humano y más divino al mismo tiempo. La Biblia, antes de ser un libro encuadernado, fue una colección de voces, voces sagradas, voces que susurraban en medio del desierto, que gritaban en la cima de una montaña, que lloraban en una cueva oscura, que cantaban entre ruinas, que escribían con manos temblorosas lo que el alma ya no podía contener. ¿Puedes imaginarlo? Moisés en el Sinaí, con el rostro iluminado por una presencia indescriptible, tallando en piedra las primeras palabras de una ley que cambiaría la humanidad. David, escondido de sus enemigos, componiendo salmos que hablaban del dolor más profundo y de la esperanza más brillante. Isaías, viendo visiones que desafiaban la lógica, anunciando un futuro que ni él mismo comprendía del todo. Cada uno de estos hombres no estaba escribiendo porque quería crear una Biblia. No, estaban documentando encuentros con Dios. Y eso es algo que a veces olvidamos. Nos acostumbramos a ver la Biblia como una estructura cerrada, como un objeto, pero en su esencia es un testimonio viviente. Un testimonio de cómo Dios se comunicó con personas reales en momentos reales, con emociones reales. Lo que hoy llamamos escritura fue, en su origen, respuesta a experiencias sobrenaturales. Fueron palabras escritas en medio del caos, del exilio, de la guerra, de la adoración, del arrepentimiento. No eran teorías, eran verdades vividas. Y aquí está algo poderoso, algo que tal vez nunca te dijeron. Cada libro de la Biblia tiene un alma. No fue producto de una edición editorial. Fue sangre, fue lágrimas, fue obediencia. ¿Sabías que algunos de esos textos fueron escritos con la certeza de que nadie los leería? Que algunos profetas hablaron a generaciones que nunca los escucharon, pero igual escribieron. ¿Por qué? Porque no escribían para ser famosos, ni para dejar legado. Escribían porque no podían callar lo que Dios les había mostrado. Y este detalle es crucial para entender la autoridad de la Biblia. No es autoritaria porque una institución lo decretó. Es poderosa porque nació en fuego, porque fue escrita por personas que conocieron a Dios, que lo vieron actuar, que temblaron ante su voz. Personas comunes, pero tocadas por lo eterno. La Biblia es, en muchos sentidos, un diario de guerra, un archivo espiritual de encuentros con el cielo. Es como si cada autor hubiese abierto el alma para dejar que Dios la escribiera desde dentro. Ahora imagina esto, más de 40 autores, en un lapso de más de uno. 500 años, en diferentes partes del mundo antiguo, con culturas distintas, con lenguas distintas. Y sin embargo, un mismo mensaje, un mismo espíritu. Eso no es coincidencia, eso es propósito.
Eso es un hilo invisible que une a Moisés con Juan, a David con Pablo, a Jeremías con Lucas. Ninguno se conoció, ninguno imaginó que estaba escribiendo parte de un todo. Y aún así, sus palabras encajan como piezas de un gran rompecabezas sagrado. Esto nos lleva a una reflexión poderosa. ¿Por qué esos textos sobrevivieron? ¿Por qué, entre tantos pergaminos, tantos escritos antiguos, estos permanecieron? ¿Quién decidió que estos eran sagrados? No fue un emperador, no fue un concilio secreto en una habitación cerrada. Fue la comunidad de fe. Fue el pueblo de Dios que al leerlos sentía algo distinto, un peso, una presencia, un eco del cielo. Porque cuando alguien leía las cartas de Pablo, no estaba simplemente leyendo consejos, estaba sintiendo el aliento de Dios. Cuando escuchaban los evangelios, no estaban oyendo historia, estaban reencontrándose con el Salvador. Y aquí viene una verdad que puede cambiar la forma en que ves cada página de tu Biblia. Los primeros cristianos no tenían una Biblia como tú la tienes. No tenían capítulos ni versículos, ni una aplicación para buscar promesas para el día. Tenían fragmentos, tenían cartas, tenían pedazos de evangelio copiados a mano, pero los trataban con una reverencia que a veces hemos perdido. Los escondían, los memorizaban, los compartían en secreto, sabiendo que podían morir por tenerlos, porque sabían que esas palabras eran vida, eran eternidad en papel. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y eso me lleva a ti. Sí, a ti que estás mirando este video, quizás desde tu casa con la Biblia abierta sobre la mesa o guardada en un estante esperando ser leída. Tal vez llevas décadas leyendo esas páginas. Tal vez es parte de tu rutina desde hace años. Pero dime algo, con todo respeto, ¿alguna vez te detuviste a pensar en lo que costó cada una de esas palabras? ¿Alguna vez te imaginaste a los hombres y mujeres que lo dejaron todo para que tú pudieras tener acceso a ese texto? Porque eso cambia todo. No estás leyendo un libro, estás leyendo un legado. Un testamento divino escrito por personas que caminaron en fe, que vivieron milagros, que vieron a Dios en lo cotidiano y lo extraordinario. Gente que escuchó su voz y no la pudo callar. Ellos no tenían todas las respuestas, pero tenían una certeza. Dios había hablado, y eso merecía ser escrito, preservado, protegido, compartido. ¿Y sabes qué es lo más emocionante de todo esto? Que esa historia no terminó, que esa voz sigue hablando, que el mismo Dios que inspiró a Moisés y a Pablo quiere hablar contigo hoy, que esa Biblia que quizás ves como un libro antiguo es en realidad una conversación esperando ser retomada. Y ahora que sabes esto, ¿cómo volver a mirar esas páginas con indiferencia? ¿Cómo pasar por alto el hecho de que estás sosteniendo en tus manos siglos de revelación, de sacrificio, de fidelidad? Porque antes de que la Biblia fuera la Biblia, fue una llama, una voz, una presencia. Y ahora que entendemos que la Biblia nació del fuego del encuentro con Dios, que fue escrita con manos humanas, pero guiadas por un aliento eterno, necesitamos mirar hacia algo igual de milagroso, su preservación. Porque escribir es solo el primer paso. Lo verdaderamente asombroso, lo que desafía toda lógica humana, es cómo esa palabra sagrada logró sobrevivir al paso del tiempo, a las guerras, a las persecuciones, a los errores humanos. Sin impresoras, sin tecnología, sin respaldo digital, nada. Solo fe, reverencia y un sentido profundo de propósito. Piénsalo bien.
Hoy en día, cuando quieres guardar algo importante, haces clic en guardar, subes a la nube, imprimes una copia, haces un respaldo. Pero durante más de 1000 años, las escrituras fueron preservadas a mano. Cada letra, cada palabra, cada línea. No había margen para la casualidad, no había corrector ortográfico. Lo que había eran hombres, muchas veces anónimos, que consagraban su vida entera a copiar la palabra de Dios con temor y temblor. Eran los escribas, hombres que no veían ese trabajo como una tarea común, sino como un acto de adoración. ¿Te imaginas pasar días, semanas, meses copiando un solo libro y no hacerlo por dinero ni por prestigio, sino por una convicción interna de que esas palabras debían vivir más allá de ti, más allá de tu generación? Ellos no estaban escribiendo para sí mismos, estaban escribiendo para nosotros, para ti, para que hoy tú pudieras abrir tu Biblia y leerla con libertad. Y eso lo cambia todo. En el judaísmo, los escribas eran entrenados desde jóvenes. No era cualquier persona la que podía tocar un manuscrito sagrado. Había reglas estrictas. Por ejemplo, antes de escribir el nombre de Dios, debían lavarse las manos y en algunos casos cambiar la pluma. Cada rollo debía ser inspeccionado. Si se encontraba un solo error, una letra fuera de lugar, una línea torcida, todo el pergamino era descartado. Y estamos hablando de rollos que podían tardar años en completarse. Eran guardianes del texto, no lo alteraban, no lo reinterpretaban, lo transmitían. Letra por letra, espacio por espacio. Había escribas que sabían exactamente cuántas letras tenía cada libro. Contaban las palabras, las líneas, los márgenes. Si el número no coincidía, volvían a empezar. ¿Y por qué tanto rigor? Porque ellos sabían lo que tenían en sus manos. Sabían que no era cualquier escrito. Era la voz de Dios plasmada en tinta. Y no solo eran meticulosos, eran también profundamente espirituales. Antes de iniciar una copia, oraban, ayunaban, dedicaban su trabajo al Altísimo, porque entendían que no estaban haciendo historia, estaban prolongando una herencia divina, estaban llevando la llama de generación en generación. En tiempos en los que no había electricidad, ni biblioteca pública, ni seguridad personal, estos hombres trabajaban en cuevas, en sótanos, en escondites secretos, muchas veces perseguidos por su fe, por el solo hecho de preservar un texto. Hubo momentos en que tener una copia de las Escrituras era motivo de muerte, y aún así las copiaban, las escondían, las memorizaban. Algunos, sabiendo que sus manuscritos serían confiscados, los aprendían de memoria, versículo por versículo, para poder dictarlos luego en otro lugar. ¿Te imaginas amar tanto la palabra de Dios como para arriesgar tu vida por una copia? Esos hombres, que tal vez nunca serán nombrados en los libros de historia, son los verdaderos héroes espirituales. Sin ellos, sin su sacrificio silencioso, sin su reverencia sin fama, tal vez hoy no tendríamos acceso a esa Biblia que está en tu mesa, en tu estante, en tu celular. Ellos sostuvieron la verdad con sus manos, mientras todo a su alrededor se derrumbaba, mientras imperios caían, mientras la oscuridad parecía ganar. Ellos seguían escribiendo, porque sabían que lo que escribían era más fuerte que cualquier enemigo. Y no solo eso. Lo más impresionante es que a pesar de que estas copias fueron hechas a mano, a lo largo de siglos, por diferentes personas, en diferentes regiones, los manuscritos concuerdan entre sí con una precisión asombrosa. Los eruditos bíblicos han comparado miles de manuscritos antiguos, y la diferencia entre ellos es mínima. Algunas variantes de palabras, sí, pero el mensaje central permanece intacto. Y eso, miembro da Dark Creators, es un milagro.
cuando en 1947 se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto, textos que habían estado escondidos por más de 2000 años. Los expertos esperaban encontrar contradicciones, pero no, lo que encontraron fue confirmación. Esos textos, escritos siglos antes de Cristo, eran prácticamente idénticos a las versiones que leemos hoy. ¿Qué significa eso? Que durante más de 20 siglos la palabra fue preservada con fidelidad impresionante, sin la ayuda de la tecnología, solo con la devoción de corazones rendidos. Y esto debe llevarnos a una reflexión. Si Dios fue capaz de mantener su palabra intacta a lo largo de guerras, persecuciones, censuras y errores humanos, ¿cómo no va a poder hablarte hoy, aquí y ahora, a través de esas mismas palabras? ¿Cómo dudar de que lo que tienes en tus manos no es una simple colección de textos antiguos, sino un testimonio vivo de la fidelidad divina? Porque eso es lo que realmente hace que este relato sea poderoso. No es solo que la Biblia sobrevivió, es cómo sobrevivió. No por estrategias humanas ni por tecnología avanzada. Sobrevivió por la fe de aquellos que creyeron que la palabra de Dios debía ser protegida a cualquier costo. Sobrevivió por la acción sobrenatural del Espíritu que guiaba cada mano, que inspiraba cada letra, que soplaba sobre cada pergamino. Y hoy, tú formas parte de esa cadena ininterrumpida de preservación. Tú eres un eslabón más. Porque cada vez que abres tu Biblia, cada vez que compartes un versículo, cada vez que recuerdas una promesa, estás continuando la obra que empezó hace miles de años. La estás haciendo viva otra vez. La estás rescatando del olvido, del polvo, de la indiferencia. Y lo más increíble de todo es que incluso en nuestros días hay lugares donde poseer una Biblia sigue siendo ilegal, donde personas arriesgan todo, su libertad, su familia, su vida, solo por tener un texto que tú puedes leer libremente. Eso no debe generarte culpa, sino gratitud y responsabilidad. Porque si tienes acceso a la palabra, tienes una misión: no dejarla morir dentro de ti. Y ahora, después de haber recorrido la senda sagrada por donde caminaron los escribas, después de entender el milagro detrás de cada palabra que sobrevivió sin tecnología, sin tinta moderna, sin redes digitales, llegamos a una de las partes más intrigantes de toda esta historia. Una parte que pocos se atreven a explorar, pero que tú, que has llegado hasta aquí, necesitas conocer. Porque no basta con saber que la Biblia fue escrita con inspiración divina, ni que fue copiada con reverencia extrema. Hay una pregunta que late en el fondo de muchas mentes, especialmente entre quienes llevan años leyendo la Escritura con devoción. ¿Quién decidió qué libros formarían parte de la Biblia? ¿Quién tuvo la autoridad de decir, este texto sí es sagrado y este otro no? Tal vez nunca te lo preguntaste. Tal vez confiaste, como muchos, en que la Biblia que tienes en tus manos fue entregada así, completa, cerrada, indiscutible. Pero la verdad es que el canon bíblico, esa colección de libros que llamamos Escritura, no cayó del cielo ya encuadernado. Fue formado, fue discernido, fue confirmado a lo largo de siglos, no por imposición, sino por un proceso profundamente espiritual, marcado por luchas internas, oraciones, persecuciones y, sobre todo, por la guía del Espíritu Santo. Imagínate el mundo antiguo, sin una Biblia cerrada, sin una imprenta que produjera millones de copias. Lo que existía eran textos aislados, fragmentos, pergaminos rodando de comunidad en comunidad, algunos con relatos de Moisés, otros con profecías de Isaías, otros con salmos de David. Y luego, los nuevos escritos, los evangelios, las cartas de Pablo, las exhortaciones de Pedro, las visiones de Juan. Las comunidades cristianas del primer siglo no tenían una Biblia oficial. Tenían lo que llamaban las Escrituras,
y con eso se referían al Antiguo Testamento hebreo. Sí, pero también a lo que iban haciendo entre ellos. Textos que ardían con la misma voz del Espíritu. Y es ahí donde el canon comienza a formarse. No por decisión de un solo hombre, ni de un concilio secreto, sino porque las comunidades de fe reconocían en ciertos textos una fuerza distinta, un peso, una autoridad espiritual que no se podía fingir. Ellos no buscaban textos bonitos, buscaban verdades eternas. Y cuando una carta de Pablo llegaba a una iglesia y transformaba corazones, cuando un evangelio era leído en una reunión y provocaba lágrimas, arrepentimiento, adoración, entonces sabían, esto viene de Dios, esto debe ser preservado, esto debe ser compartido. Pero eso no quiere decir que no hubo lucha, hubo debates, hubo incertidumbre. Había muchos escritos circulando, algunos sinceros, otros manipuladores. Textos que usaban el nombre de apóstoles, pero enseñaban herejías. Evangelios gnósticos, visiones extrañas, cartas de origen dudoso. La iglesia tenía que discernir. ¿Cómo lo hacían? No era por votación, no era por poder político, era por frutos, por fidelidad doctrinal, por coherencia con el mensaje de Cristo, por uso continuo en la liturgia y por la aceptación unánime en diferentes regiones del mundo cristiano. Y aquí entra un concepto que pocos conocen, pero que tú, al seguir este viaje, necesitas guardar en tu corazón. El canon fue reconocido, no impuesto. La Iglesia no creó los libros sagrados, los descubrió, los confirmó. Como quien encuentra un diamante en la tierra y lo limpia, no para hacerlo diamante, sino para revelar lo que ya era. Los criterios eran claros, aunque no siempre visibles. Primero, el origen apostólico. Si el texto fue escrito por un apóstol o por alguien cercano a ellos, tenía peso. Segundo, la doctrina. Si el mensaje coincidía con la enseñanza de Jesús, con el corazón del Evangelio. Tercero, la aceptación universal. Si era leído, predicado y reverenciado por las iglesias esparcidas por el mundo, desde Roma hasta Antioquía, desde Jerusalén hasta Éfeso. Y por último, el testimonio espiritual. Esa experiencia subjetiva pero poderosa de que ese texto hablaba al alma, como lo hacían los salmos o los profetas. Este proceso fue largo. En el siglo II ya circulaban listas con libros reconocidos por la mayoría de las comunidades. En el siglo III, algunos textos todavía generaban dudas. Hebreos, Santiago, Apocalipsis, 2 y 3 Juan. No por su contenido, sino por su autoría o poca difusión. Pero lo que nunca estuvo en duda fueron los evangelios, las cartas de Pablo, los hechos. Ya eran parte viva de la iglesia. Se usaban en el culto, se citaban como escritura, se vivían. En el siglo IV, con el cristianismo ya legalizado, llegaron los concilios. Hipona en el 393, Cartago en el 397. No para inventar una Biblia nueva, sino para ratificar lo que ya se vivía. Ahí se cerró oficialmente el canon del Nuevo Testamento, 27 libros, no más, no menos, no por capricho, no por poder, sino por consenso espiritual, porque la Iglesia, guiada por Dios, discernió la voz de su Señor en esos textos. Y el Antiguo Testamento, ahí también hubo discusión, porque existía el canon hebreo, más cerrado, con 39 libros, y luego estaba la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que incluía otros textos, Tobit, Judit, Sabiduría, Macabeos, entre otros. ¿Cuál era la diferencia? El idioma, el contexto. Los judíos palestinos seguían el canon hebreo. Los judíos de la diáspora y luego los cristianos usaban la Septuaginta, y fue esta última la que usaron Jesús y los apóstoles. Por eso la iglesia primitiva mantuvo esos libros, porque eran parte de su tradición viva, porque hablaban de fe, de sufrimiento, de esperanza, no eran herejía.
eran alimento, y aquí es donde muchos se confunden. Algunos dicen, la Iglesia Católica añadió libros. No, la Iglesia confirmó lo que ya estaba en uso. Quien los retiró fue la Reforma Protestante siglos después, buscando volver al canon hebreo. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, lo que necesitas saber es esto. El canon bíblico no fue manipulado, fue discernido con oración, con lucha, con lágrimas, con celo, con temor de Dios. Porque sabían que estaban tocando algo sagrado. Y ahora que tú sabes todo esto, ahora que comprendes cómo cada libro fue elegido no por poder humano, sino por la acción del Espíritu Santo, puedes mirar tu Biblia con otros ojos. No como un texto cualquiera, sino como el resultado de un proceso espiritual profundo que involucró generaciones enteras buscando la verdad, defendiendo la doctrina y preservando el mensaje eterno de salvación. Y lo más impactante es que este proceso no fue teórico, fue vivido en medio de persecuciones, en catacumbas, en templos escondidos, en reuniones secretas. Hombres y mujeres que, sin Biblia completa en las manos, vivían con un fragmento, con una carta, con un evangelio. Y eso era suficiente, porque sabían que esa palabra tenía el poder de transformar, de levantar, de salvar. Y ahora que entendemos cómo el canon fue discernido, cómo cada libro fue confirmado por el testimonio del Espíritu y por siglos de uso fiel, entramos en un capítulo que cambiaría el destino no solo de la Biblia, sino del cristianismo entero. Porque lo que pocos saben, y lo que hoy tú vas a descubrir con profundidad, es que hubo un momento en la historia donde la lengua cambió, y con ella también cambió la percepción de lo sagrado. Es aquí donde nace una de las traducciones más importantes y más polémicas de todos los tiempos, la Septuaginta. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. ¿Has oído ese nombre alguna vez? La mayoría no, pero su impacto fue inmenso. La Septuaginta fue la primera traducción completa del Antiguo Testamento hebreo al griego. ¿Por qué griego? Porque en los siglos previos al nacimiento de Jesús, muchos judíos habían sido dispersados por el imperio. Vivían lejos de Jerusalén, habían olvidado el hebreo, y la lengua franca del momento era el griego. Si querían entender las Escrituras, necesitaban leerlas en el idioma que hablaban en casa. Así nació este proyecto titánico. La tradición dice que 72 sabios judíos fueron reunidos en Alejandría, en Egipto, para traducir la Torá, los 5 primeros libros de Moisés. Lo hicieron con cuidado, con reverencia, y el resultado fue tan preciso, tan respetado, que pronto se extendió al resto del Antiguo Testamento. Así nació la Biblia griega, la Septuaginta, una traducción que, aunque hecha por manos humanas, tenía algo más. Tenía profundidad, tenía peso, tenía vida. Y fue esta versión la que usaron Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva. Sí, así como lo oyes. Cuando Jesús citaba las Escrituras, muchas veces lo hacía usando las palabras de la Septuaginta. Cuando Pablo predicaba en las sinagogas de Asia Menor, no estaba leyendo en hebreo antiguo, estaba usando el griego. ¿Por qué es esto tan importante? Porque esa traducción no era solo un cambio de idioma, fue un puente entre dos mundos. Un lazo entre la tradición hebrea y la expansión cristiana, pero también un punto de tensión, porque la Septuaginta no contenía exactamente los mismos libros que el canon hebreo. Incluía textos adicionales, libros como Tobit, Judit, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, Macabeos,
textos que hablaban de fe, de martirio, de resistencia espiritual, libros que habían sido escritos en griego, no en hebreo, y aunque muchos judíos los usaban, otros los miraban con sospecha, especialmente después de la destrucción del templo en el año 70 a.C., cuando el judaísmo se volvió más conservador, más cerrado, más riguroso en su canon. Los rabinos reunidos en Jamnia en ese mismo siglo cerraron oficialmente el canon hebreo, excluyendo esos libros. Decidieron que solo serían considerados escritura los textos escritos originalmente en hebreo o arameo, con una fuerte conexión a la tradición profética. Así nacía una diferencia profunda. Para los judíos, esos libros eran secundarios. Para los cristianos, eran parte esencial de su fe, porque la iglesia primitiva no abandonó la Septuaginta. Al contrario, la abrazó, la usó, la memorizó. En ella encontraron palabras que hablaban directamente a sus corazones perseguidos. En ella leyeron sobre mártires que morían por la verdad, sobre sabiduría divina en medio del caos, sobre el consuelo en la oscuridad. Fue, para muchos, la Biblia que formó a los primeros cristianos. Y eso es algo que no se puede borrar. Pero aquí nace el conflicto, porque cuando siglos después, en la Reforma Protestante, los reformadores buscaron volver a las fuentes originales, rechazaron esos libros. Dijeron, estos no están en el canon hebreo, no deben estar en la Biblia. Y los retiraron, no completamente al principio. Lutero los colocó en una sección separada, pero con el tiempo las Biblias protestantes eliminaron esos textos. Así surgieron dos caminos, las Biblias católicas con 73 libros y las protestantes con 66. Pero esta división no comenzó con Lutero, comenzó con la Septuaginta, porque su inclusión de los libros deuterocanónicos fue el primer paso hacia una diferencia que hoy aún se siente. Y tú, que estás escuchando esto, quizás te estás preguntando, entonces, ¿qué versión es la correcta? ¿En qué Biblia debo confiar? Y esa es una pregunta legítima. Pero antes de responderla, necesitas entender el contexto, porque esos libros no fueron añadidos por capricho, no fueron una invención tardía, fueron parte de la tradición cristiana desde el principio. Fueron leídos por los padres de la Iglesia, fueron usados en la liturgia, fueron considerados inspirados, no por decreto, sino por experiencia espiritual, porque la Iglesia reconocía en ellos la misma voz que había escuchado en los profetas. Y eso nos lleva a una verdad más profunda. La Biblia no es solo un texto sagrado, es también una herencia espiritual, y como toda herencia, tiene historia. Tiene matices, tiene trayectorias distintas, pero en el centro permanece lo que realmente importa, el mensaje de salvación, el corazón del Evangelio, la voz viva de Dios. Hoy, tú puedes leer cualquiera de esas versiones. Puedes tener una Biblia con 66 libros o con 73, pero lo esencial no cambia. Lo que cambia es tu entendimiento, tu conexión con la historia, tu capacidad de mirar más allá de los números y ver el alma de la Escritura. Porque cada palabra que llegó hasta ti, cada capítulo, cada versículo, pasó por siglos de debate, de discernimiento, de lucha espiritual, y la Septuaginta fue una de esas piedras angulares. Sin ella, tal vez hoy no entenderíamos muchas de las referencias del Nuevo Testamento. Sin ella, quizás no comprenderíamos cómo la fe cristiana se extendió por todo el mundo greco-romano. Fue más que una traducción, fue un canal, una herramienta, una chispa. Y ahora que tú conoces esta historia, ahora que sabes cómo la Biblia en griego unió, dividió y transformó generaciones enteras, estás listo para entender lo que vino después, porque la traducción fue solo el comienzo. Lo que ocurrió en los siglos siguientes marcaría el rumbo de la Biblia para siempre, y lo descubrirás justo ahora.
Y ahora que ya entendemos la importancia de la Septuaginta y el impacto que tuvo al abrir las Escrituras a un mundo helenizado, necesitamos viajar aún más al pasado. No para alejarnos de la verdad, sino para acercarnos al momento más delicado y revelador de toda esta historia. Los primeros años del cristianismo, cuando la Biblia, tal como la conocemos hoy, aún no existía. No había una tapa dura, no había un solo volumen, no había una Biblia de estudio, ni mucho menos una app con concordancia. Lo que había era fe viva, hambre espiritual y una comunidad guiada por la voz del Espíritu. Imagínalo, hombres y mujeres que acababan de presenciar el acontecimiento más impactante de la historia humana. Jesús, el Nazareno, había muerto crucificado y al tercer día resucitó. Su resurrección no fue un rumor, fue una experiencia viva que transformó por completo a quienes lo habían seguido. Y de esa certeza, de ese fuego, nació una comunidad, pequeña al principio pero imparable, que no necesitaba templos ni estructuras oficiales. Necesitaban solo una cosa: la verdad. Pero aquí viene algo que casi nunca se enseña en la iglesia tradicional. Durante las primeras décadas del cristianismo no existía un Nuevo Testamento. Los seguidores de Jesús no tenían una Biblia completa bajo el brazo. Lo que tenían era el Antiguo Testamento, usualmente en griego, la Septuaginta, y el testimonio vivo de los apóstoles. Ese era su alimento espiritual, esa era su base. Cada enseñanza de Jesús se transmitía primero oralmente, de memoria, con fidelidad. Y no era solo un relato, era un anuncio de salvación. Una proclamación urgente que cruzaba fronteras, idiomas, persecuciones. Las primeras comunidades cristianas se reunían en casas, leían los salmos, los profetas, la ley, pero también escuchaban cartas escritas por Pablo, por Pedro, por Santiago. Eran textos sencillos, escritos desde la prisión, desde el exilio, desde el corazón. No estaban pensados como libros sagrados. Eran respuestas pastorales, exhortaciones de fe, palabras de ánimo para iglesias perseguidas. Pero algo poderoso ocurría cada vez que esas cartas eran leídas. El Espíritu Santo se movía. Las personas lloraban, se arrepentían, eran sanadas, transformadas. Y así, sin que nadie lo planeara, esos textos empezaron a ser reconocidos como palabra viva. Y aquí está el milagro. Aunque esas comunidades estaban separadas por miles de kilómetros, por culturas distintas, por contextos opuestos, todas sentían lo mismo al escuchar esas palabras. No era un fenómeno emocional, era espiritual. Había algo en esos escritos que iba más allá del papel, algo que ardía en el alma. Por eso, sin que hubiera un decreto oficial, las iglesias comenzaron a copiar esas cartas, compartirlas, leerlas públicamente. Así nacía, poco a poco, el Nuevo Testamento. Y es importante entender esto. Ningún concilio lo impuso al principio. Ningún emperador lo decretó. Fue la iglesia primitiva, guiada por el Espíritu, la que discernía qué texto estaba lleno de verdad divina. Cada carta que glorificaba a Cristo, que edificaba la comunidad, que sostenía la doctrina apostólica, era acogida. No porque alguien dijera que debía hacerlo, sino porque el fruto espiritual era evidente. Los evangelios también surgieron de esta misma urgencia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan no escribieron sus relatos para crear una nueva religión. Lo hicieron porque la gente necesitaba recordar. Porque las nuevas generaciones, nacidas después de la resurrección, querían saber quién había sido Jesús, qué había dicho, qué había hecho. Y así nacieron los evangelios, como testimonio, como memoria viva, como legado de verdad. Al principio, algunos evangelios circulaban más en ciertas regiones que en otras. Lo mismo ocurría con las cartas.
Pero con el tiempo comenzó a haber un consenso natural. Ciertas cartas eran citadas una y otra vez por los líderes de la iglesia. Ciertos evangelios eran usados en la enseñanza. Las comunidades sabían en su interior qué textos tenían la marca de lo eterno. No fue un acuerdo político, fue un acuerdo espiritual. Mientras tanto, fuera de estas comunidades, el mundo era hostil. El Imperio Romano perseguía a los cristianos. Muchos eran arrestados, torturados, ejecutados. ¿Y sabes qué pedían muchos antes de morir? Tráiganme las Escrituras. No pedían riquezas, no pedían justicia, pedían la palabra, porque sabían que en medio del sufrimiento solo una voz podía sostenerlos, la de Dios. Y aquí hay algo que debe tocar tu corazón. Estos primeros cristianos morían por fragmentos de lo que tú tienes completo. Eran capaces de memorizar capítulos enteros porque sabían que los soldados podían confiscar los pergaminos en cualquier momento. Se reunían en catacumbas, en cuevas, en bosques escondidos y leían las cartas de Pablo en voz alta, como si fueran el mismísimo eco del cielo, porque lo eran. Por eso, cuando alguien te diga que la Biblia fue manipulada, que es un invento institucional, pregúntale, ¿cómo es posible que tantos hombres y mujeres dieran su vida por un texto falso? ¿Por qué arriesgarían todo por palabras vacías? La respuesta es clara. Ellos no estaban siguiendo un libro, estaban siguiendo una voz, una presencia, un poder que los sostenía desde dentro. Y esa voz sigue hablando, porque esas mismas palabras que fortalecieron a los mártires, que guiaron a las iglesias primitivas, que encendieron el corazón de los apóstoles, son las mismas que tienes hoy a tu alcance. Tal vez nunca pensaste en eso. Tal vez abriste tu Biblia muchas veces sin considerar que fue escrita con sangre, con lágrimas, con esperanza, pero ahora lo sabes. Y si tú formas parte de esta generación que tiene acceso libre, completo, en múltiples traducciones, ¿cómo no valorar ese tesoro? ¿Cómo no volver a la palabra con humildad, con reverencia, con deseo profundo de escuchar de nuevo? Porque lo que los primeros cristianos vivieron, esa etapa en que la Biblia aún estaba en construcción, no fue una debilidad, fue un testimonio de que no es el libro cerrado lo que transforma, sino el espíritu que lo inspiró, que lo sopló, que lo mantiene vivo hasta hoy. Y lo que viene a continuación te mostrará cómo esa misma voz siguió guiando a la iglesia a través de concilios, traducciones y decisiones históricas que marcarían el rumbo espiritual de millones. Y ahora que ya entendemos cómo los primeros cristianos vivían una fe ardiente sin necesidad de un canon cerrado, ahora que descubrimos que la Biblia fue construida lentamente por la experiencia viva de comunidades dispersas pero guiadas por un mismo espíritu, es hora de entrar en uno de los temas más sensibles y, a la vez, más distorsionados de toda esta historia: los concilios de la Iglesia. Para muchos, esta palabra, concilio, suena a algo oscuro, secreto, manipulado. Las teorías abundan. Algunos dicen que fue en esos concilios donde se cambió la Biblia, que allí se escondieron libros, que se impusieron dogmas con fines políticos, que se escribió la historia con intereses humanos. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿Qué ocurrió de verdad en esos encuentros que marcaron el rumbo del cristianismo? Hoy vamos a abrir esa puerta, pero no desde la sospecha, sino desde la verdad, desde los documentos históricos, desde el testimonio de los propios creyentes, porque la verdad no necesita esconderse, solo necesita ser contada. Para empezar, es necesario entender qué era un concilio. No era una reunión de conspiradores ni un gabinete de poderosos. Era un encuentro de obispos, pastores y líderes espirituales, hombres profundamente comprometidos con su fe, provenientes de diferentes partes del mundo cristiano. Se reunían para orar, debatir,
discernir y unificar criterios, porque la Iglesia estaba creciendo y con ese crecimiento venían desafíos, diferencias doctrinales, aparición de herejías, confusión en las enseñanzas. Había necesidad de claridad, de comunión, de orden. El primero de estos grandes encuentros fue el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., convocado por el emperador Constantino, pero impulsado por la necesidad urgente de responder a las herejías que estaban dividiendo a la Iglesia. No se trató de escribir nuevos libros ni de censurar el Evangelio. Fue una defensa del corazón del mensaje cristiano. Allí se proclamó que Cristo era verdaderamente Dios, de la misma esencia que el Padre. Una afirmación clave que sostenía la fe apostólica frente a quienes querían reducir a Jesús a un simple maestro o profeta. A partir de entonces, otros concilios fueron celebrados: Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, cada uno enfrentando errores, malentendidos, amenazas teológicas. Pero en medio de todo eso, hubo dos concilios que tuvieron una influencia directa sobre la formación del canon bíblico: el Concilio de Hipona en el año 393 d.C. y el Concilio de Cartago en 397 d.C. Y aquí es donde necesitamos detenernos con atención. Estos concilios no añadieron libros nuevos al gusto de algunos, ni eliminaron escritos valiosos por capricho. Lo que hicieron fue reconocer oficialmente lo que ya se venía usando en la liturgia, en la predicación, en la vida espiritual de las iglesias. Confirmaron los 27 libros del Nuevo Testamento que tú conoces hoy: los Evangelios, Hechos, las cartas paulinas y generales, Apocalipsis. ¿Y por qué los confirmaron? Porque ya eran reconocidos como sagrados por la mayoría de las comunidades. Solo hicieron visible lo que ya era una práctica viva. Y aquí viene un punto clave. Estos concilios no se reunieron para decidir qué quería la Iglesia creer, sino para preservar la verdad recibida de los apóstoles. Lo que buscaban era defender la sana doctrina frente a textos que estaban circulando y que, bajo nombres falsos, enseñaban cosas contrarias al Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el de Judas, el de María Magdalena. Textos con tintes gnósticos, esotéricos, que negaban la encarnación de Cristo o promovían ideas confusas sobre la salvación.